Zeus, el gobernante supremo del Olimpo, ejerce su poder con autoridad indiscutible. Como dios del cielo y el trueno, su figura impone respeto y admiración entre dioses y mortales. Su poder no conoce límites y su justicia se manifiesta a través de los rayos, herramientas divinas de castigo y protección. En la mitología, Zeus y Júpiter representan el mismo arquetipo divino en las culturas griega y romana, respectivamente. Aunque comparten muchas similitudes, como ser los dioses supremos del panteón y controlar el cielo, sus culturas les otorgaron características únicas que reflejan los valores y creencias de cada civilización. Zeus, hijo de Cronos y Rea, nació envuelto en un manto de profecías y conflictos. Su nacimiento fue un acto de rebelión, pues Cronos devoraba a sus descendientes para evitar ser destronado. Rea, su madre, salvó a Zeus en secreto, lo que marcó el inicio de su legado divino. El ascenso de Zeus al poder fue un episodio de astucia y valentía. Al crecer, Zeus desafió a su padre, Cronos, liberó a sus hermanos engullidos y lideró la titanomaquia, una guerra épica contra los titanes. Este triunfo no solo consolidó su poder, sino que también estableció un nuevo orden en el cosmos. El rayo, símbolo de su poder, es más que una arma para Zeus. Es un emblema de su autoridad y capacidad para mantener el orden y la justicia. Con él, Zeus no solo castiga a quienes desafían el orden divino, sino que también protege a los mortales justos y fieles. Su dominio sobre este elemento natural refuerza su posición como el dios supremo del Olimpo. Zeus, como figura central de la mitología griega, personifica el orden y la justicia. Su papel no se limita solo a gobernar el Olimpo, sino que extiende su influencia a la tierra, asegurando la armonía entre los seres vivos. Su justicia se manifiesta tanto en la recompensa a las virtudes como en el castigo a las faltas, manteniendo el equilibrio necesario para la convivencia. El Monte Olimpo, más que un simple hogar para los dioses, se convierte bajo el reinado de Zeus en el epicentro del universo mitológico griego. Allí, Zeus preside sobre los demás dioses y diosas, estableciendo las leyes que rigen tanto el cielo como la tierra. Este lugar, inaccesible para los mortales, simboliza el poder y la majestuosidad de quien lo gobierna. Zeus comparte su linaje divino con hermanos notables: Hera, su esposa y hermana; Poseidón, señor de los mares; y Hades, guardián del inframundo. Cada uno desempeña un papel crucial en la mitología, y sus interacciones con Zeus reflejan la complejidad de las relaciones familiares en el Olimpo. La familia de Zeus es vasta y complicada, extendiéndose más allá de sus hermanos para incluir una asombrosa variedad de dioses, diosas y mortales. Su descendencia es notable, englobando a numerosos héroes y figuras míticas, producto de sus incontables aventuras amorosas. Estos lazos sanguíneos demuestran la influencia de Zeus en casi todos los aspectos de la mitología griega. Las aventuras amorosas de Zeus son legendarias, marcando su legado tanto como su reinado. A través de sus numerosas conquistas, Zeus engendró a héroes y semidioses, difundiendo su linaje divino por toda Grecia. Aunque estas historias a menudo ponen a prueba su matrimonio con Hera, también destacan su papel como progenitor de muchos de los personajes más heroicos de la mitología. Hércules, el hijo más famoso de Zeus, nació de la unión con la mortal Alcmena. Su vida estuvo marcada por pruebas y trabajos impuestos por Hera, quien nunca aceptó su existencia. A pesar de los obstáculos, Hércules se convirtió en sinónimo de fuerza y valentía, elevándose al Olimpo tras su muerte. Perseo, otro destacado semidios, hijo de Zeus y Dánae, se embarcó en la peligrosa misión de decapitar a Medusa. Con la ayuda de regalos divinos, incluido el escudo pulido que le permitió evitar la mirada petrificante de Medusa, Perseo logró su cometido, demostrando ser digno de su linaje divino. La historia de amor entre Zeus y Europa comienza cuando el dios, cautivado por su belleza, se transforma en un magnífico toro blanco para seducirla. Europa, fascinada, se monta en su lomo, siendo llevada por Zeus a Creta, donde nacerían sus hijos, cimentando así su legado en la mitología. El rapto de Ganimedes, por otro lado, muestra a Zeus transformado en águila para llevarse al joven mortal,
a quien consideraba de una belleza sin igual. Ganimedes fue llevado al Olimpo para servir como copero de los dioses, reflejando la atracción de Zeus hacia lo mortal. Las metamorfosis de Zeus son legendarias, adoptando diversas formas para interactuar con mortales y dioses. Desde transformarse en águila hasta convertirse en un cisne para seducir a Leda, estas historias subrayan la capacidad camaleónica de Zeus para lograr sus deseos, demostrando su poderío y astucia. La venganza de Zeus es un tema recurrente en la mitología, donde su ira se desataba contra aquellos que desafiaban su voluntad. Mortales y dioses por igual sentían el peso de su poder, siendo castigados de maneras ejemplares y a veces crueles. El juicio de París es un claro ejemplo de cómo Zeus, en su papel de árbitro divino, desencadenó indirectamente la guerra de Troya. Optó por no decidir quién merecía la manzana de la discordia, dejando que un mortal eligiera con consecuencias catastróficas. La relación entre Zeus y Atenea destaca por su naturaleza especial. Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, era su hija predilecta. Representaba la sabiduría y la estrategia en guerra, atributos que Zeus valoraba profundamente, reforzando su lazo paterno. Zeus y Prometeo encarnan el conflicto entre el poder divino y el ingenio mortal. La audacia de Prometeo al robar el fuego olímpico para la humanidad resultó en un castigo eterno, demostrando la severidad de Zeus ante la traición. La infidelidad de Zeus generó tensiones constantes con Hera, su esposa y hermana. Los celos de Hera eran legendarios, y sus represalias contra las amantes de Zeus y su descendencia semidivina, un reflejo de la turbulenta vida amorosa del dios del trueno. Los templos dedicados a Zeus son testimonio de su majestuosidad y poder. Estas estructuras, como el majestuoso templo de Zeus olímpico en Atenas, reflejan la adoración y el respeto que los antiguos griegos tenían hacia su rey divino. Su arquitectura imponente y detallada captura la esencia de la divinidad a la que están consagrados. La celebración de los Juegos Olímpicos antiguos era una de las formas más destacadas de veneración a Zeus. Originados en la antigua Grecia, estos Juegos no solo eran una competencia atlética, sino también un festival religioso que honraba al dios del trueno. Su realización en el santuario de Olimpia subraya la importancia de Zeus en la vida cotidiana y espiritual de los griegos. Zeus ha sido una figura prominente en la literatura antigua, con poetas como Homero y Hesíodo narrando sus hazañas y aventuras. A través de sus épicas, Zeus se presenta como una figura compleja, capaz de gran justicia y también de emociones profundamente humanas, conectando así con los mortales a través de las edades. En el arte clásico ha sido representado de múltiples maneras, desde majestuosas estatuas hasta delicadas pinturas y grabados. Estas obras subrayan su autoridad y poder, a menudo mostrándolo con su símbolo característico, el rayo. Esta iconografía ha trascendido al arte contemporáneo, manteniendo viva la imagen del dios. Su figura ha encontrado su camino en el cine y la televisión modernos, adaptándose a las narrativas contemporáneas mientras retiene su esencia divina. Estas representaciones modernas varían desde la fidelidad mitológica hasta interpretaciones más libres, demostrando la versatilidad y el impacto perdurable de Zeus en la cultura popular. Zeus, el omnipotente gobernante del Olimpo, ha marcado el destino de los dioses olímpicos de manera indeleble. Su liderazgo y decisiones no solo configuraron el panteón griego, sino que también influyeron en la relación entre dioses y mortales, estableciendo un legado de poder y justicia. La adoración y el culto a Zeus en la antigüedad revelan la profunda reverencia que los antiguos griegos tenían hacia su figura. Templos majestuosos y sacrificios rituales demuestran cómo Zeus no era solo una deidad en el cielo, sino una presencia constante en la vida de sus devotos. El legado de Zeus ha trascendido las páginas de la mitología para impregnarse en la cultura popular. Desde referencias literarias hasta adaptaciones cinematográficas, la figura de Zeus continúa fascinando y siendo reinterpretada, manteniendo viva su historia en la imaginación colectiva. Al comparar a Zeus con otras deidades del trueno, se destaca su singularidad.
Aunque figuras como Thor en la mitología nórdica comparten atributos similares, la complejidad de Zeus en términos de poder, moralidad y relaciones lo distingue claramente en el panteón de dioses antiguos. En conclusión, Zeus es un dios de 1000 rostros, cuya influencia se extiende más allá del Olimpo para tocar todos los aspectos de la cultura y la religión antiguas. Su legado perdura, demostrando la intemporalidad de su figura y las historias que lo rodean.